Entrar en eso es, número uno, entrar en la identidad que tienes en Cristo, which builds a security in our emotions and heart. que es lo que edifica una seguridad en nuestras emociones y en nuestro corazón. And out of that security, we build a confidence in God's supply and ability. In that, in the security that we have inside and from our identity, we come to a place where we have a confidence in God as being our source and supplier. Y desde esa identidad se convierte en nuestro punto de estabilidad al que vamos como la fuente de todo. And so therefore we can step out with confidence on who God is, even in the time of COVID. Y así es como podemos levantarnos con confianza y seguridad aún en una época como ahora con el COVID. Because that brings God's prosperity to our heart, our soul, and also prosperity to the areas of economic and security with family and other things. Y eso nos trae una seguridad para nosotros, nuestro corazón, y también una seguridad para la zona en la que estamos, seguridad económica, seguridad para la estabilidad familiar también. And the third thing is recognizing God's grace, that we grow in the grace of God. Y la tercera cosa es la gracia de Dios, que crecemos en la gracia de Dios. And that grace is the power to supply to us everything we need to do what God's asked us to do. Y la gracia es el poder de Dios para que nosotros podamos hacer todo lo que Él nos ha llamado a hacer. Because the Bible says Jesus grew in grace. Porque la Biblia dice que Jesús creció en gracia. Until he was full of grace. Hasta que estaba lleno de gracia. And then when he was full of grace, y después cuando began his ministry at 30 years of old. Y después cuando ya estuvo lleno de gracia, comenzó su ministerio a los 30 años. So there's a maturity of our character that takes place in the growth process. Así es que en el proceso de crecimiento hay un proceso de madurez que se lleva a cabo. And all that has to do with God's rest. Y todo eso tiene que ver con el descanso de Dios. Which leads us into more fruitfulness of the Holy Spirit in our lives and fruitfulness in our ministry. Y eso nos lleva a tener más fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas y también a tener más fruto en nuestro ministerio. Because we're really sheltering, not quarantine. Porque en realidad, oh my goodness, estamos, ¿alguna sugerencia tenéis? Paola, David. Vale, estamos refugiados, pero no. Eso. ¿Entendéis? Estamos como en un refugio, pero no confinados. Eso es lo que le está diciendo. Shelter es refugio. Yeah, the Bible says that we shelter underneath the wings of God, of the Almighty. La Biblia dice que nos refugiamos bajo sus alas, bajo las alas del Omnipotente. That creates an environment and a culture of peace and joy. Eso crea un ambiente y una cultura de paz y gozo. And so that's what we have been sharing with a lot of our leaders to help their people through COVID. Y eso es lo que hemos estado compartiendo con los líderes para que ayuden a las personas que tienen con el COVID. So, well, how's everyone else doing? Bueno, ¿y cómo están el resto de personas? ¿Cómo estáis? En este tiempo del COVID, algo de lo que Dios está haciendo es desarrollando un ambiente y una cultura. And throughout the scriptures, he tells us about increase, multiplication, and that he's going to release his glory. Y en las escrituras vemos como que Dios habla de crecimiento, de aumento y que él iba a mandar su gloria.
And as we've been really praying, God just kept bringing us to the city of Hebron in the scriptures. Y mientras estábamos orando, Dios no hacía más que llevarnos a la ciudad de Hebrón en las escrituras. And the city of Hebron is the second most important city in Jewish history. Y la ciudad de Hebrón es la segunda ciudad más importante en la historia judaica. And so thank you, Matthew. This is my son, Matthew. Que ese es su hijo Mateo. He's not married. No está casado. In Hebron was the city that David came to before he ruled and reigned in Zion. Y en Hebrón era la ciudad donde David llegó para después reinar en Sion. And it's the city where also the cave of Adullam was, where in the region where the cave of Adullam was, where David grew his mighty men. Y ahí es donde estaba la cueva de Adullam, donde David creció y se hizo poderoso, un hombre poderoso. And there's a connection between Quarantine and the cave of Adullam. Y hay una conexión entre la cuarentena y la cueva de Adullam. And it's, it was almost a 20-year time frame that David was on the run from King Saul. Y hay un periodo como de 20 años en los que David estaba huyendo del rey Saúl. And in that time frame, David settles in Hebron. Y en ese marco temporal, David se establece en Hebrón. And so in Hebron was the place that that David developed the culture and the environment of relationships that was before he could rule in Zion. Y ahí en Hebrón es donde él pudo desarrollar la cultura y el ambiente que después utilizaría cuando reinara en Sion. And so during COVID, I believe that, go ahead. Sorry. Que durante el COVID yo creo que. And so during COVID, I believe that God wants us not only in our homes, but as a church, to really look at the culture and the environment that we are developing. Que durante el COVID, yo creo que Dios nos está llevando a que realmente miremos qué tipo de cultura y de relaciones estamos desarrollando. And so, do many of you know of Bob Jones? ¿Conocéis a Bob Jones? That Bob Jones prophesied that Bob Jones profetizó that the decade of the 20s que la década de los años 20 would be the decade of entering God's rest iba a ser la década de entrar en el reposo de Dios and God's rest entering us, y el reposo de Dios entrando en nosotros, which would release the glory of God. Y que eso sería lo que liberaría la gloria de Dios. And lead us into the 30s, y eso nos llevaría a los años 30, which would be the decade of the family of God. Que iba a ser la década de la familia de Dios. And so when we look in scripture at how do people develop to rule and reign, y cuando miramos en la escritura de cómo la gente se desarrolla para gobernar y reinar, the biggest picture for us is the city of Hebron. El cuadro más grande lo tenemos en la ciudad de Hebrón. Now, why was Hebron so important to David? ¿Y por qué era Hebrón tan importante para David? Because the Bible says that in Hebron, David's children were born in Hebron, his 6 sons. Porque en la ciudad de Hebrón dice que nacieron 6 de los hijos de David.
It's also the place where his mighty men grew in loyalty to David. Y por eso era tan importante. Y también porque los hombres de David crecieron ahí en lealtad hacia David. But not only did they grow loyal to David as king, but Pero no, they no grew solo, also as an apostolic leader. pero no solo crecieron en su lealtad hacia David como rey, sino también como en su liderazgo apostólico. And so he developed the culture of the kingdom of God in Hebron. Así es que él desarrolló la cultura del reino de Dios en Hebrón. And so during this season that we're in, there's a culture that God wants to bring from heaven to earth. Así es que durante esta época que estamos que estamos atravesando, hay una cultura que Dios quiere desarrollar. And that culture is the culture of family Y esa cultura es la cultura de familia and deep relationships. y relaciones profundas. And so we see in Hebron, David's children and the culture of relationships outside of his family grow very deep. Así es que vemos como en Hebrón la cultura de relaciones, tanto con sus hijos como con otras personas, creció muy profundamente. And the second thing in Hebron was David released authority into the lives of those that were following him. Y la segunda cosa es que David en esa época dio autoridad a las personas que estaban allí con él. And so during our time of quarantine, Así es que durante nuestro tiempo de cuarentena, we begin to really see who is loyal to the leadership and to the vision of the church. Durante el tiempo de cuarentena empezamos a ver quién verdaderamente es leal a la visión de la iglesia y del liderazgo de la iglesia. And we see a deeper relationship developing between individuals. Y también vemos como una relación más profunda se desarrolla entre los individuos. And so in that development, we begin to see the emerging of sons and daughters. Así es que en ese desarrollo también vemos cómo hijos e hijas emergen. And we begin to see those rise who want to take more responsibility in their purpose. Y vemos como hay algunos que se levantan y quieren tomar más autoridad en su propósito y quieren más responsabilidad en ello. And in Hebron, it was a place where David grew in covenant relationship with God and with others. Y en Hebrón fue donde David desarrolló y creció más en su relación con Dios y con otros. And so in the development of that covenant relationship, Y en el desarrollo de esa relación de pacto, there was a culture of honor that was built. hay una cultura de honor que se construyó. And so we're seeing that in COVID, there is culture with individuals growing together. Así es que vemos que con el COVID hay una cultura que se está desarrollando al vivir personas juntas. And so in that, that relationship that was built, we begin to see a deeper camaraderie together. Y vemos que ahí lo que se estaba desarrollando es una camaradería más profunda. And so we begin to see a relational model Así es grew in Hebron. Vemos como ahí en Hebrón estaba creciendo un modelo para relacionarse, de relación. So in 1 Chronicles 11, 1 through 9, Así es que Primera de Crónicas 11, del 1 al 9,
It says they came together, Dice que vinieron juntos, that they began to build the relationship of covenant, Not just convenient. not just convenience. empezaron a construir esas relaciones de pacto y no solamente relaciones convenientes. And so in Hebron, David and his family and his mighty men went from individuals to a movement. Así es que en Hebrón, tanto David como su familia, como los que estaban con él, fueron de ser individuos a convertirse en un movimiento. They joined one another. They Ellos, were For the cause. for the cause. ellos se unieron los unos a los otros por la causa. And so they began to internally align themselves with David. Así es que comenzaron internamente a alinearse con David. And so I see that there's a greater alignment coming for the purpose of God in every local church. Así es que yo veo como en cada iglesia local hay un mayor alineamiento al propósito de Dios. And so they were attracted to David, not because he was David, but because of the grace of God on David. Así es que las personas que estaban con David eran atraídos hacia él no por David mismo, sino por la gracia de Dios sobre David. So that says that individuals began to sense the anointing on David. Así es que eso dice que las personas comenzaban a sentir la unción de Dios en David. Because you have to remember, Saul was still king. Porque os tenéis que acordar que Saúl todavía era rey. And they were looking at the Saul ministry versus the David ministry. Y todavía estaban mirando el ministerio de Saúl comparado con el de David. And so they became like sons and daughters to the king. Así es que se convirtieron como hijos e hijas del rey. They were no longer orphans. Ya no eran más huérfanos, They found their identity with their king. sino que encontraron su identidad con el rey. And so when we study David historically, we begin to see that he built a structure and an environment around the King of Kings, around heaven. Así es que cuando estudiamos la historia de David, vemos que él empieza a desarrollar una estructura y una cultura sobre el rey de reyes. And so, you know, David was always willing to build around the prophetic over his life. Y vemos como David siempre estaba dispuesto a construir sobre lo profético sobre su vida. And so as he built around that, heaven or the anointing would come greater, or the grace would come greater upon David. Y al él construir de esa forma, era como que la unción o la gracia venía más fuerte sobre David. And so for each one of us, there's an increase coming of the grace of God in our lives. Así es que para cada uno de nosotros hay hay un crecimiento de la gracia de Dios sobre nuestras vidas. And so one of the concerns that we have is we're going to see the glory of God released. Así es que una de las preocupaciones que tenemos es que vamos a ver la gloria de Dios liberada, derramada. But that glory is going to be through relationship and covenant. Pero esa gloria va a ser derramada a través de una relación de pacto, en pacto. And character development. Y en el desarrollo del carácter. And so for David, God began to give him divine favor and increase. Así es que para David, Dios comenzó a darle favor divino
y mayor crecimiento. And so we begin to see that before the release in Zion, and Zion is walking with the fullness of the Holy Spirit. Y vemos como antes de estar reinando en Sion, y Sion es como que representa la llenura de la plenitud del Espíritu Santo. And so we're moving into the new era that God is developing through COVID. Así es que estamos como moviéndonos hacia la nueva era a través del COVID. Now remember, what the enemy intends for evil, God turns for good. Ahora, recordad que lo que el enemigo pretende que sea para mal, Dios lo convierte en algo bueno. So that means in COVID, there are kingdom upgrades and kingdom blessings and kingdom favor that's coming to us. Así es que recordad que para nosotros viene un crecer en el reino, un subir de grado, subir, un crecimiento. And so we're going to move beyond the veil to see on the other side of the veil. Así es que vamos a ir más allá del velo para ver al otro lado del velo. And so we're going to be coming out and going in. Así es que vamos a estar saliendo de y entrando en. And so in this, we've seen all through scripture with the disciples, they grew in grace and favor. Y en la escritura vemos como con todo esto los discípulos crecieron en gracia y en favor. And so when we see there were three things that took place in Hebron, number one, sons were born. Así es que vemos que tres cosas tuvieron lugar en Hebrón. Uno, la primera, nacieron hijos. So there's spiritual sons and daughters that are coming or growing that to Kelpe. Así es que vemos que lo primero, hay hijos e hijas que vienen o que van a crecer en Calpe. So if there's more coming, that means some of the ones there are moving into mothering and fathering. Así es que si hay algunos que van a venir, también hay otros que están aumentando y están creciendo a ser padres y madres. Because in Hebron, there were new ranks and order given to people to fulfill that David gave. Responsibilities. Así es que vemos que en Hebrón habían nuevos rangos y nuevas posiciones que las personas que estaban en Hebrón tenían que tomar para cumplir esas responsabilidades que David había dado. And so in Hebron was really the place David established his throne. Así es que en Hebrón fue realmente el lugar donde David estableció su trono. We have a lot of people that say they're leaders, but they have no followers. Tenemos a muchas personas que dicen que son líderes, pero sin embargo no tienen personas que les siguen. And we know that unless you have followers, you're not a leader. Y sabemos también que a menos que tú tengas seguidores, no eres un líder. And John Wimber said the evidence of a leader is followers. Y John Wimber dice que la evidencia de un líder es que tiene seguidores. And so it's easy to see the grace of God on people because they also have followers. Así es que es fácil ver la gracia de Dios en las personas porque también tienen seguidores. And so in Hebron, we find the covenant relationship. Así es que Go ahead. En Hebrón tenemos que la relación de pacto. And we find covering. Que se empieza a desarrollar y encontramos la cubierta. So the second thing was covenant and the third was covering. Así es que la segunda cosa era cubierta, covering, second thing covering. Covering. Sí, la segunda cosa era cubierta and the third one, covenant. Covenant. Y la tercera, pacto. And so covering are spiritual mothers and fathers recognized by the body of Christ.
Así es que la cubierta, la segunda cosa, son los padres y madres que cubren. And so David became very secure in his position in Hebron. Así es que David se convirtió en una persona muy segura en su posición ahí en Hebrón. And that security in his identity released him to trust other individuals to be sons and daughters. Y esa seguridad es como que le dio libertad a él para dar a otras personas libertad en convertirse en padres y madres. So, why is this all culture and environment important? Así es que, ¿por qué es tan importante esto de el ambiente que se desarrolla y la cultura? Because much of the church needs to know how to reach heaven and bring it to earth. Es porque mucha de la iglesia tiene que aprender a cómo alcanzar el cielo y bajarlo a la tierra. And churches like Calpe are remnant churches. Y las iglesias como Calpe son iglesias remanente, But they're also forerunner churches. pero también son iglesias pioneras. And so a forerunner teaches everybody else how to hear the voice of God, Así es que los que son pioneros enseñan al resto a cómo escuchar la voz de Dios, how to know their identity, cómo reconocer su identidad, how to walk in covenant, cómo caminar en pacto and how to raise sons and daughters y cómo levantar hijos e hijas who are full of grace, the glory, que están llenos de gracia, de gloria, and they impart that to the generations to come. y eso lo imparten a las generaciones que vienen. And so I really believe that you guys are on God's radar. Así es que yo de verdad que pienso que vosotros estáis en el radar de Dios. But you're going to influence very shortly other denominations and churches Pero en poco tiempo vais a estar influenciando a otras denominaciones e iglesias that don't know how to hear God's voice, que no saben cómo escuchar la voz de Dios, that don't know how to walk in covenant, que no saben cómo caminar en pacto and don't know how to produce sons and daughters y no saben cómo producir hijos e hijas for the end time harvest. para la cosecha del último tiempo. So somebody has to develop that culture and environment Así es que alguien tiene que desarrollar una cultura y un ambiente. and why not you? ¿Y por qué no vosotros? Because the glory's coming, Porque la gloria viene, but we need mature sons and daughters pero necesitamos hijos e hijas maduros who know how to carry the glory in their character que sepan cómo llevar esa gloria en su carácter so it doesn't bring reproach upon the name of Jesus. para que no traigan ningún reproche al nombre de Jesús. Because the pressure's going to be on. Porque también la presión vendrá. COVID is just the beginning of the pressures. El COVID es solo el principio de las presiones. And the Bible tells us that perilous times are coming to the world. Y la Biblia nos dice que tiempos de este tipo van a venir al mundo. And Hebrews says that he's going to shake things. En Hebreos dice que Él va a remover las cosas. So when we look at shaking, we should say, yay! Así es que cuando vemos ese remover, debiéramos estar diciendo, ¡guau, sí! Because that means God's shaking the tree. Porque eso quiere decir que Dios está zarandeando el árbol. And there's a lot of green fruit that's going to fall off Y hay mucho fruto verde que va a caer that needs to be picked up and ripened. y que tiene que ser recogido, recolectado. And so when we hear of shaking, Así es que cuando escuchamos acerca de ese remover,
we shouldn't fall into fear and, oh, wow, oh my, what's going on? Y no debiéramos caer en temor y decir, ay madre, ¿qué está pasando? We should say, oh, God prophesied in Hebrews, shaking was coming. Sino que debiéramos de decir, ah, Dios profetizó en Hebreos que venía un remover. And why are we surprised by the shaking? Y entonces, ¿por qué nos sorprendemos por ese remover, ese zarandear? In shaking releases great grace to the people. Porque en ese remover hay un derramamiento de una gracia aún mayor en las personas. And shaking matures the body. Y ese remover hace que el cuerpo madure. But we have promises in the shaking Pero también tenemos promesas en ese remover of great provision, de una provisión mayor, great harvest, una gran cosecha and great glory. y una gran gloria. And so we're able to look up instead of look at the circumstances. Así es que tenemos la capacidad de mirar hacia arriba en vez de estar mirando a las circunstancias. You see, when we can look up and we can see God's provision, Y cuando podemos mirar hacia arriba y ver la provisión de Dios, we're ready to move on to rule and reign. estamos listos para movernos e ir hacia gobernar y reinar. Because identity in Christ is so important. Porque la identidad en Cristo es muy importante. I'm teaching a class on Wednesday night on Zoom. Enseño una clase los jueves por la noche a través de Zoom Called The Exact Representation. que se llama la representación exacta de Cristo. Because in Genesis chapter 1, Porque en Génesis 1, 27, 28, el 27 y el 28, it says that we've been given the image and likeness of God se nos dice que se nos ha dado la imagen y semejanza de Dios to have dominion. para tener dominio. So to have dominion or authority, Así es que tener dominio o autoridad, you have to have the identity of Christ para tener eso tienes que tener la identidad de Cristo as sons and daughters. como hijos e hijas, And likeness is the function that he functioned in. y el ser como Él es el tener la capacidad de funcionar y de ser como Jesús lo fue. And so they're coming by the tens of thousands. We believe in a 1 billion soul harvest. Así es que vienen por los miles y 10,000. Estamos creyendo por la cosecha de 1 billón de almas. So could it be that COVID Así es que podría ser que el COVID is an opportunity es una oportunidad to grow in our identity, para crecer en nuestra identidad, to grow in covenant relationship, para crecer en nuestra relación de pacto and to grow in greater grace in God? y para crecer en una mayor gracia de Dios. Because we're not going to be locked away forever. Porque no vamos a estar encerrados por siempre. And so both Morn and I and others really feel that God is about to do some of the greatest things he's ever done through the church. Así es que nosotros estamos convencidos de que Dios está a punto de hacer una de las mayores cosas que ha hecho en la iglesia. And so we have to accept God's call to us Así es que tenemos que aceptar el llamado de Dios hacia nosotros to increase in our identity in Christ y ese crecimiento y ese aumento de nuestra identidad en Cristo and to grow in covenant relationship with one another. y en ese crecimiento de una relación de pacto los unos con los otros, So the glory can be released. para que la gloria pueda ser derramada. So that's what I have for you today. Así es que eso es lo que tengo para vosotros hoy I hope it's helpful. y espero que sea de ayuda. Now, I'll let you in on a little secret. Ahora, os voy a contar un secretito. We didn't know we would be preaching today. We thought we were just fellowshipping.
No sabíamos que íbamos a tener que estar predicando hoy, simplemente creíamos que íbamos a estar aquí socializando. So there wasn't any message like, hey, would you preach for us? Porque no había así como un mensaje como, oye, nos vais a predicar. So when you said to me, what do you want to share? Así es que cuando me has dicho, oye, ¿qué quería compartir? The word popped into my head, Hebron, and the La- culture and environment. La palabra que me vino a la mente fue Hebrón, cultura y ambiente. So don't worry about what you're going to say when God says, I want you to No. speak. Así es que no os preocupéis cuando Dios os diga, mira, quiero que hables, Because he will fill your mouth porque Él va a llenar vuestra boca for the very moment. para el momento preciso. And that's one of the things that David learned in Hebron. Y esa es una de las cosas que David aprendió en Hebrón, To flow with what God was saying. a fluir con lo que Dios estaba diciendo. And also in Hebron is where David got the idea for the tabernacle of David. Y fue allí en Hebrón donde David tuvo la idea de la construcción del tabernáculo de David. That's where his dream and his vision came for when he went to Zion to rule and reign. Y ahí es donde vino su sueño y su visión para cuando fuera a reinar en Sion. So this season is also a season of dreams and hearing what God is saying in preparation for the next era. Así es que esta etapa también es una etapa de soñar y de estar escuchando lo que Dios tiene para prepararnos para la próxima etapa. Amen. Amén. Pues